La casa de los hermanos malditos sucedió en la calle de Mesones. En la actual calle de Mesones aún existe una vieja casona, cuya sola estructura causa pavor a quienes durante la noche pasan frente a ella. En tiempos de la colonia era conocida como la casa de los hermanos malditos. Está ubicada entre las calles de 5 de Febrero e Isabel la Católica, y en el año de 1611 fue habitada por Florián Rivadeneira y Lucinda de Zavala. Florián y Lucinda no formaban un matrimonio, más bien eran una pareja de borrascosos amantes. Sus desahogos amorosos causaban gran escándalo entre los habitantes de la colonia, quienes continuamente comentaban que la desvergüenza de aquellos amantes llenaba la calle de pecado. Ofendidos en su moral, deseaban que alguien castigase a aquellos dos seres, para impedir que siguieran con sus descaradas y eufóricas demostraciones de ese mal amor que afrentaban las buenas costumbres de los ciudadanos decentes. Una madrugada, mientras dos caballeros transitaban por aquella calle, se detuvieron frente a la casa al escuchar los gemidos y procaces gritos de Florián y Lucinda que resonaban, como todas las noches, a través de una ventana, y que de cotidiano era la ofensa de todas las personas que se preciaban en tener un alto sentido de la moralidad. Ambos caballeros opinaban que ya era tiempo de que la pareja fuera castigada, cuando de pronto, a lo lejos miraron que Fray Dorantes, un fraile castísimo y entregado a su devoción, se estaba acercando a ellos para saludarlos, al tiempo que se escuchó una nueva oleada de eufóricas risas. Los caballeros preguntaron al fraile que si él no podría hacer algo para que aquellos amantes que vivían amancebados fueran amedrentados por las leyes cristianas. El fraile contestó que nada podía hacerse, pero que existía una justicia divina que tarde o temprano alcanzaría a esos dos perversos pecadores. Dentro de aquella casa los días y las noches eran de continuo amor y francachelas, de risas y cantos. Se bebía vino y se hacía el amor en exceso. Era tanta la pasión, tan desbocado ese cariño, que hasta los sirvientes que llegaron a sorprender a Florián y Lucinda de Zavala retrocedían espantados y se escondían tras las grandes cortinas de terciopelo rojo que cubrían las altas ventanas y puertas. Y lo que fuera un escándalo y asombro para los moradores de la colonia, un día se convirtió en gran incertidumbre, ya que de pronto, noche a noche, la casa permaneció en silencio, como si nadie la habitara. Hasta que semanas después se escucharon unos espantosos gritos que hicieron salir a los vecinos. Vieron a un hombre en el balcón de la casa gritando: ¡No! ¡No! ¡Por favor, amada mía! ¡No! ¡Voy hacia ti! ¡Voy hacia ti! Aquellas personas fueron las últimas en ver a Florián Rivadeneira. Cuéntase que después de este acontecimiento, la casona permaneció en silencio rodeada de sombras. El único vestigio de vida lo daba un criado que durante algún tiempo salió por las noches a encender la luz de un farol, pero un día, al igual que la demás servidumbre, también la abandonó. El criado se perdió entre las calles de la capital de la Nueva España, sin que nadie lo hubiera podido interrogar. Pero cuenta la leyenda que aquel criado fue a la casa del licenciado don Miguel Osornio y Huicochea, apoderado, al parecer, de Florián Rivadeneira. Le entregó las llaves de la vieja casona y un sobre cerrado. La extraña desaparición de los dos fogosos amantes llegó a oídos de las autoridades virreinales, que comenzaron a investigar para aclarar el misterioso acontecimiento. Hicieron llamar al licenciado don Miguel Osornio y Huicochea, quien en su declaración expuso: Solo puedo decirles que supongo que los dueños de la casa están en el Perú, ya que de acuerdo a las instrucciones escritas que me entregó el criado del caballero Rivadeneira, envía ya el dinero fruto de la venta de sus bienes, y en cuanto la casa sea vendida, de igual forma enviaré el dinero hasta allá. La autoridad principal del juzgado virreinal le preguntó si acaso estaba enterado de los rumores que giraban alrededor de la casa, ya que la gente decía que estaba maldita y que en su interior espantaban. El licenciado Osornio contestó que solo eran rumores. El señor oidor repuso que desde hacía tiempo la justicia debió haberse encargado de castigar a esos perversos amantes.
Sus amores pecadores insultaban a Dios y a la gente decente. Agregó que posiblemente habían sido asesinados, ya que por las noches se escuchaban gritos y ruidos extraños. Así pues, la autoridad le pidió al licenciado Osornio que entregara las llaves de la casa para llevar a cabo una investigación del caso. Cuando los alguaciles fueron a la casona de los amantes, no encontraron ninguna huella de violencia. Así transcurrió el tiempo, y la casona tampoco pudo ser vendida. Pero los rumores acerca de los fantasmas que la habitaban siguieron en aumento. Posteriormente, en el mes de abril de 1614, a la Nueva España llegaron el viejo hidalgo don Cosme Jiménez Catalán y sus dos hijos Cosme y Cecilia. Se hospedaron en una posada que existió por las calles de Valvanera, donde fueron visitados por su amigo don Pedro de Alcántara. La intención del viejo Cosme era casar a sus hijos con gente importante de la Nueva España. Pedro de Alcántara comentó que no le sería difícil encontrar buenos partidos para sus hijos, ya que ambos provenían de muy buena cuna. Posteriormente, don Pedro preguntó a don Cosme qué le habían informado sobre la casa de Mesones. Don Cosme contestó que ya la había comprado. ¿Pero cómo? ¿No sabe usted que se dice que está habitada por dos espíritus en pena? ¿Acaso no cree en la existencia de seres malignos? Don Cosme contestó que él solo creía en Dios, que era cristiano al igual que sus hijos, y que ninguno de los tres eran supersticiosos. Don Pedro insistió en la existencia de tales seres, pero don Cosme no le creyó. El 19 de septiembre de ese año, don Cosme Catalán y sus dos hijos ocuparon la vieja casona. Cuando Cecilia y Cosme estuvieron instalados en sus respectivas recámaras, cada uno de ellos sintió una extraña sensación. El cuerpo de Cecilia se estremeció con un desagradable escalofrío. «Oh, Dios mío», pensó, «de pronto he sentido un raro presentimiento. No sé, quizá sí, eso debe ser. Seguramente esta casa ha estado tanto tiempo deshabitada que... o posiblemente hay corrientes de aire». Por su parte, Cosme también experimentó una sensación a la par de extraña. «¡Qué frío me ha dado de repente! ¿Qué corriente de aire tan helada se me ha pegado al cuerpo? Ha de ser la humedad guardada en esta habitación durante tantos años». Nadie supo lo que sucedió, pero dice la leyenda que en esos momentos, los espíritus errabundos de Florián y Lucinda hicieron contacto con los cuerpos de los dos hermanos. Y en efecto, así sucedió, ya que aquellos espíritus malditos y condenados a vagar por la casona encontraron en Cosme y Cecilia los cuerpos físicos que necesitaban para materializarse. Durante las siguientes 2 semanas no sucedió nada, al contrario. Don Cosme estaba muy entusiasmado con los preparativos de la fiesta, donde presentaría a sus hijos ante personas importantes de la alta sociedad de la Nueva España. Pero esa misma noche, mientras don Cosme bebía su acostumbrada copa de vino, creyó escuchar voces en la planta baja, y alumbrándose con una vela, bajó las escaleras para reprender a sus hijos por el escándalo que estaban provocando. Pero cuando llegó a la estancia se quedó mudo, estupefacto. Ahí estaban sus 2 hijos besándose y riendo como lujuriosos amantes. Cecilia decía entre risas: «¡Bésame, Florián! ¡No te detengas!» Y Cosme a su vez decía: «Lucinda mía, tu risa me incita al amor. ¡Te amo!» Don Cosme, alarmado e incrédulo, fuera de sí, gritó desesperado que en nombre de Dios se detuvieran y les pidió una explicación para aquella irregular conducta. Los hermanos enmudecieron y quedaron inmóviles en el preciso instante en que fueron sorprendidos por su padre. Ella perdió el conocimiento y Cosme se desvaneció sobre un sillón. Entonces don Cosme se acercó a su hija para reanimarla, al momento que Cosme volvió en sí, sin poder entender lo que había sucedido. Cuando vio a su hermana desmayada, consternado, preguntó a su padre qué sucedía con Cecilia. El abatido padre respondió que en nombre del cielo le gustaría saberlo. En ese instante Cecilia volvió en sí, sin tampoco entender. Entonces don Cosme les pidió que fueran a sus habitaciones a rezar. A la noche siguiente, don Cosme nuevamente comenzó a escuchar risas y frases amorosas, llenas de lujuria, pero esta vez acompañadas de música. La sorpresa del anciano no tuvo límite.
ya que de antemano sabía que Cosme, su hijo, nunca aprendió a tocar la guitarra. Entonces se dirigió a la estancia y descubrió que sus hijos estaban abrazados incestuosamente al tiempo que decían: «Bésame, Florian, te amo, Lucinda», y no cesaban de reír desbordando lujuria. Una vez más, don Cosme exclamó horrorizado: ¡En nombre de Dios! ¡Sepárense! Y cuando se acercó a ellos nuevamente se desmayaron. Al despertar no recordaron nada de lo sucedido. Noche tras noche se repetía la misma escena. Los hermanos aprovechaban el sueño de su padre y se dedicaban a experimentar el placer de su incestuoso amor desenfrenado, que los criados también tuvieron la oportunidad de contemplar. La indiscreción de los sirvientes hizo que aquel pecado trascendiera en la colonia y fuera comentado por sus moradores. Nuevamente, como antaño, las personas que pasaban frente a la casa apresuraban su caminar para evitar permanecer mucho tiempo cerca de la casa maldita. Don Cosme, desesperado, solicitó la ayuda del santo varón Fray Baltasar de Rebollo, para que juntos desentrañaran el motivo del ignominioso pecado que estaban cometiendo sus amados hijos. Fray Baltasar, después de escuchar el relato del preocupado padre, le explicó que todo cuanto estaba ocurriendo en su casa se debía a que sus hijos habían sido poseídos por los espíritus errantes y malditos de dos amantes borrascosos que vivieron en esa casa, y cuyos descarados amores alarmaron a Dios y a los habitantes de la Nueva España. Llamábanse Florian y Lucinda. Don Cosme, exaltado, se dio cuenta que eran los mismos nombres que adoptaban sus hijos por las noches. Fray Baltasar le dijo que solo existía una solución para terminar de una vez con la demoníaca posesión. Uno de sus hijos debía fallecer. Don Cosme estaba convencido de que el único medio para terminar con aquella situación era quitarle la vida a su propia hija. Salió del convento rumbo a su casa pensando en las palabras del fraile. Y esa misma noche, mientras sus hijos una vez más seguían besándose y acariciándose, poseídos por aquellos espíritus perversos, don Cosme se escondió tras una cortina portando en sus manos un arco tensado y listo para disparar una flecha. Con toda la amargura que puede sentir un padre, no tuvo más remedio que disparar aquella flecha que dio directo en el corazón de Cecilia. Se escuchó un gemido interminable y Cecilia cayó al suelo. Cosme, poseído aún por el espíritu maligno de Florian, gritó de dolor: ¡No! ¡No! ¡Lucinda mía! ¡No, tú no! Cuenta la leyenda que Cosme alzó en brazos a la difunta y que con la vista perdida en lo infinito buscó la puerta. Bajó a los sótanos de la casona, seguido por don Cosme, Fray Rebollo y dos representantes de la ley que le vieron detenerse en un rincón del sótano con la inerte carga en sus brazos. Dejó a Cecilia sobre las baldosas y exclamó: Amor mío, aquí reposarás hasta que pueda seguirte para amarnos en la eternidad. En ese momento don Cosme se dirigió a su hijo y lo detuvo para que Fray Rebollo hiciera el conjuro que rompiera la maldición. Espíritus del mal, yo los invoco para que se alejen de este lugar. Dicen los documentos del Santo Oficio que el diabólico sortilegio se quebró en 1000 pedazos, al tiempo en que Cosme quedó liberado y vio a su hermana sin vida. Don Cosme lo abrazó, intentó consolarlo y le suplicó que por el momento no le pidiera explicaciones. Tan pronto como don Cosme logró sacar a su hijo del sótano, los hombres comenzaron a excavar en el lugar que Fray Rebollo les indicó. Ahí encontraron los cuerpos mortales cuyos espíritus malignos habitaban en la vieja casona. Eran 2 esqueletos estrechamente unidos en un abrazo. Fray Rebollo se hincó ante la fosa e hizo otro conjuro para deshacer el abrazo maldito que los mantuvo juntos por tanto tiempo, y en nombre de Dios dijo: Ahora que están separados, sus almas podrán comparecer ante el Supremo Creador para ser juzgados. Amén. En ese momento se escucharon larguísimos y dolientes lamentos. Don Cosme y su hijo abandonaron aquella casona y regresaron a España. Nunca se supo quién asesinó a Florian Rivadeneira y a Lucinda de Zavala, ni tampoco quién los sepultó abrazados. ¿Acaso el licenciado Osornio y Huicochea
fue quien los privó de la vida? Los documentos de la investigación mencionan que el abogado era la única persona que hubiera podido explicarlo, pero que desgraciadamente desapareció envuelto en el misterio, el cual que no pudo ser resuelto. La Casa del Diablo. Vamos a remontarnos al siglo XVI, cuando los españoles navegaban desde su patria solo para reclamar la herencia de sus parientes que habían hecho fortuna en nuestro continente. El hecho sucedió en el Pedregal de San Ángel, donde hoy se levanta el monumento a Álvaro Obregón. De acuerdo con la leyenda, don Rodrigo de Villanueva no tenía mucho dinero cuando llegó a tierra azteca acompañado de su familia, así que no pudo pagar una posada digna de su linaje, sino que tuvieron que descansar en un lugar de paso. Al día siguiente se dirigieron a la casa que habían heredado, pues como lo hemos dicho, no tenían dinero como para retrasar más la posesión de esta. Pero la sorpresa fue muy grande cuando miró que la casa estaba en ruinas, y aunque era muy grande, las tierras situadas enfrente también estaban abandonadas. De inmediato la esposa e hijo de don Rodrigo se opusieron a quedarse en ese lugar, pero no tenían otro remedio, pues sus bienes no les alcanzaban para embarcarse de regreso a España. «Levantaremos este lugar», dijo don Rodrigo, tratando de darles fuerza a sus parientes. A pesar de estas palabras de aliento, el hijo presentía una fuerza extraña, como si el lugar tuviera vida. Esto se hizo cada vez más fuerte conforme recorrían aquellas áridas tierras. Unos instantes después... «¿Sintió eso, padre?», dijo el hijo de don Rodrigo. Don Rodrigo no pudo decir nada, porque unas carcajadas retumbaron en el lugar. Ambos miraron a todos lados como queriendo descubrir de dónde provenían esas risas. Al cabo de unos instantes descubrieron que salían de la vieja casona. ¿Quién anda ahí?, preguntó don Rodrigo. Al decir esto, las risas desaparecieron de inmediato. Sobrevino un silencio y un ligero viento se dejó sentir. De la casa salió un anciano bastante feo. Tenía la piel opaca, los ojos hundidos y amarillentos, y sonreía con una boca exenta de dientes. El hombre caminó con firmeza hasta donde estaban los españoles. «Dices bien, jovencito. Ese es el viento infernal y no va a descansar hasta que termine de derrumbar la casa. Nadie se ha atrevido a luchar contra él», dijo el anciano. Don Rodrigo molesto respondió: «No hagas caso de lo que diga este anciano. La casa está vieja, cierto, pero la pondremos nuevamente en pie». Antes de que terminara de decir esto, el anciano desapareció como por arte de magia, pues nadie supo ni vio para dónde se había ido. «Salga, anciano decrépito. Le voy a dar su merecido», dijo don Rodrigo. Pero su esposa intervino oportunamente para calmarlo. Después de todo, el anciano ya no estaba, y había que preocuparse más por buscar un sitio seguro para pasar esa noche. Al día siguiente salieron en busca de algunos trabajadores que les ayudaran a labrar las tierras, pero en cuanto estos veían el lugar, salían corriendo. «¿Qué les pasará?», preguntaba la esposa. «Creo que están demasiado obsesionados», decía don Rodrigo. «Yo creo que tienen razón, padre», dijo el hijo. «Tengo un presentimiento. Es como si esta casa estuviera maldita». «No digas tonterías, hijo», replicó don Rodrigo. «Eso no es cierto, y yo te lo voy a demostrar, porque aquí no hay nada a qué temerle». En cuanto terminó de decir eso, se volvieron a escuchar unas carcajadas siniestras. Y al volver sus miradas presenciaron que aquel anciano salía de una de las habitaciones en ruinas de la casa, pero esa vez tenía como un tic nervioso que lo obligaba a cerrar el ojo. «Podrán reparar la casa, pero cuando venga el viento del diablo, éste la derrumbará de nuevo, porque nada escapa a la maldad del lugar». Don Rodrigo estaba muy molesto, y le mostró su espada al tiempo que decía: «Lárguese de aquí si no quiere probar el filo de mi espada». «Lo haré», dijo el viejo al tiempo que robaba un pedazo de pan. «¡Qué hombre! ¡Qué cinismo! Mira que entrar en mi casa y robar el pan», finalizó don Rodrigo. Los días siguientes fueron de labor pesada.
Ellos solo levantaron la casa y sembraron las áridas tierras, y al cabo de unos meses los maizales crecieron y reverdecieron todo alrededor. La casa estaba muy cambiada, todo se mostraba distinto. «A este paso tendremos dinero suficiente», dijo don Rodrigo una noche en que todo parecía marchar bien. Sin embargo, cuando se dispusieron a dormir, un fuerte viento comenzó a soplar por los campos. En unos cuantos minutos ese soplo ya era más violento, pero ese viento se detuvo en la misma forma en que llegó y dejó escuchar unos gritos siniestros. Parecía que alguien fallecía, pero no había nadie cerca. Don Rodrigo despertó sobresaltado. Fue entonces cuando la habitación de pronto se abrió. A lo lejos se veía cómo el viento soplaba y arrastraba la tierra. «¿Qué podrá producir todo esto?», se preguntó don Rodrigo. El hijo entró de inmediato, pues al igual que la madre, estaba muy espantado. «¡Padre! ¡Estoy muy asustado!». «No temas, hijo, no hay nada afuera». «Pero recuerda las palabras del viejo». «No debe haber otra explicación», puntualizó don Rodrigo. Intentaron cerrar la ventana, pero el viento era tan fuerte que no pudieron hacerlo. Ese aire estaba acompañado de lamentos que asustaban a cuanto animal y hombre estuviera cerca. Después de unos instantes, llegó hasta la casa un olor fétido que se hacía más fuerte cada vez. «Creo que mejor nos vamos», dijo el hijo. El viento se intensificó y apagó los candelabros que estaban encendidos. Un último lamento se dejó escuchar como si estuviera presagiando o advirtiendo algo. Sobrevino un silencio horrible y después un viento más fuerte se llevó el tejado de la casa, los corrales de los animales y los sembradíos. De nada sirvieron los rezos de la familia, porque el viento continuó toda la noche. Cuando llegó la mañana, todo estaba en ruinas otra vez. La esposa de don Rodrigo lloraba sin parar, mientras el muchacho trataba de que su padre entendiera que el anciano había dicho la verdad. El español molesto dijo: «No me importa si he de luchar contra el mismísimo demonio, pero a nosotros nadie nos echa de aquí». Su familia no intentó contradecirlo, porque sabían que nada lo haría cambiar de opinión. Así que con un rostro evidentemente triste, volvieron a las ruinas de la casa. Los meses pasaron y nuevamente don Rodrigo y su familia levantaron la casa. Sembraron y construyeron corrales en donde metieron animales. Pronto las tierras volvieron a reverdecer. Todo estaba como antes, a excepción de los lindos rosales que la señora sembró en esta ocasión. Todos estaban felices, hasta que una tarde esa vieja voz volvió a retumbar en la casona. «De nada servirá, porque esta noche volverá el viento del infierno». Con este temor llegó la noche. Los vientos comenzaron a soplar y los lamentos se escucharon una vez más. De pronto el silencio llegó, pero después de unos instantes el viento volvió con más fuerza. El techo empezó a desprenderse, pero la señora no se rendía. Rezaba cuanto podía. «Perderemos todo. ¡Perderemos todo!», dijo el muchacho muy angustiado. La angustia lo orilló a que saliera. Trataba de detener los animales que se estaban escapando al darse cuenta de que los corrales ya no existían. Como pudo, tomó las riendas de uno de los caballos y éste los arrastró hasta una colina. Nadie sabía dónde estaba el muchacho, pero aquella siniestra voz parecía que sí. «Busquen a su hijo en la boca del diablo». Los padres salieron corriendo buscando a su hijo, pero nadie sabía dónde estaba situada la llamada boca del diablo. Por más que corrieron, no hallaban al joven. Para cuando lo encontraron, nada pudieron hacer, porque el muchacho estaba sin vida y presentaba señas de tortura, como si alguien lo hubiera desgarrado hasta provocarle un fallecimiento lento y doloroso. «Debemos darle cristiana sepultura», dijo don Rodrigo. «Ahora sí lo creo. Esta propiedad está maldita». «Se los advertí», dijo el anciano que se encontraba detrás de ellos.
Les dije que debían irse, pero ustedes no hicieron caso. Ahora el espíritu de su hijo vagará por estas tierras hasta que hallen la forma de sacar el mal. Don Rodrigo estaba molesto, pensaba irse de inmediato a España. Pero después de lo que dijo el anciano ya no podía hacerlo. Después de todo, él parecía conocer los secretos del lugar. Los días pasaron, y al cabo de una semana se escucharon los lamentos acompañados de la voz de su hijo. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! El horror se hizo presente cuando al abrir la ventana vieron al espectro de su hijo, quien lloraba y se lamentaba por andar penando. «Tienen que irse de este lugar, maldito», dijo el fantasma. «Queremos ayudarte», dijo don Rodrigo. «No, ustedes tienen que irse cuanto antes». Tras estas palabras, el espectro desapareció. Esto le provocó insomnio, pues ninguno de los dos podía conciliar el sueño. Al llegar la mañana, esperaron con ansias el anochecer. Deseaban volver a ver a su hijo para averiguar la forma de ayudarlo, pero aquella visión que se les presentó era mucho peor que la de la noche anterior. Ahora tenían las carnes consumidas y de él se desprendía un olor fétido. Aún así la madre lo abrazó. «Tienen que irse», dijo el espectro. «Deben hacerlo ahora. El lugar está maldito». Luego de esto el fantasma volvió a desaparecer. El siguiente día se hizo más eterno, pues solo esperaban el momento de ver de nuevo a su hijo. Cuando esto ocurrió, el espectro les dijo: «No volveré a verlos. Por ello tienen que escuchar con atención. La maldición del lugar se irá cuando alguien tome una cruz y se pare en el centro de la casa. Tienen que permitir que la tierra que se levante lo tape. Solo así se vencerá el mal y yo podré descansar». A la mañana siguiente fueron en busca de un sacerdote, pero nadie quería ir a ese lugar. Cuenta la leyenda que por ahí transitaba un fraile que estaba de paso. Su caballo comenzó a alocarse y corrió, entrando en la propiedad de los españoles. Don Rodrigo intentó calmar al caballo, pero el animal lo atacó causándole severos golpes. El fraile estaba muy apenado, pues desconocía la historia del lugar. Cuando se acercó al hombre, éste había fallecido. La señora estaba destrozada. «Debes conformarte, hija. Ahora tu esposo está con Dios», dijo el fraile. «No, padre. Si no lo ayuda, su alma vagará por estos lugares». «No entiendo, hija». La señora le refirió todo lo acontecido desde su llegada, pero no podía explicarle por qué el sitio estaba maldito. El fraile fue hasta la ciudad para saber lo que había sucedido en el lugar. Ahí se enteró que algunos brujos habían hecho una maldición y que ésta no se podía romper hasta que alguien fuera sepultado con una cruz por la tierra que volaba el viento, por lo que todos interpretaron que era el momento de romper con la maldición. Así que enterraron a don Rodrigo de forma vertical, sin una cruz en su ataúd, pero rociaron en él agua bendita. Cuando llegó la noche, el fraile y las pocas personas que decidieron acompañarlo estaban impacientes. El viento comenzó a soplar a la medianoche. El fraile colocó de inmediato una cruz en el ataúd y el resto de los hombres se refugiaron en las ruinas de la casa. Todos comenzaron a rezar, mientras que el fraile corrió a buscar también refugio. Y de acuerdo con la leyenda, el espíritu de don Rodrigo salió de su tumba y luchó contra los vientos. Luego le pidió a su esposa que se fuera del lugar, pues en él debían edificar una iglesia, pues sólo así se acabaría de una vez por todas con la maldición. La última voluntad de don Rodrigo se cumplió. Al día siguiente su esposa se embarcó rumbo a España, y la vieja casa del diablo, como fue llamada por muchos años aquella construcción, fue derrumbada, y encima de ella se edificó una pequeña iglesia, que con el tiempo tuvo que ser reubicada. La Cueva Encantada, grabada el 7 de enero del año 2020. Esta historia se remonta a los viejos caminos de herradura, a las viejas haciendas, donde los españoles poseían inmensas extensiones de tierra. Humillaban a los indígenas, los golpeaban, hacían y deshacían a su antojo. Poseían grandes riquezas que se contaban en cabezas de ganado,
y cofres repletos de monedas en oro y plata. Si nos referimos un poco a la historia, fue entonces cuando el pueblo se levantó en armas y lucharon por un solo sueño llamado revolución. Los años de dictadura porfirista estaban por concluir. Las voces del pueblo reclamaban un nuevo dictador llamado Huerta. Y las matanzas y despojos no se hicieron esperar. Los campesinos se levantaron en armas, tumultos de gente cegada exigían su libertad, y de nada servía ya la palabra lealtad. Todos asesinaban no solo a los hacendados, sino a su familia entera con los más dolorosos y atroces tormentos que la mente humana pudiera crear. Pronto las haciendas se convirtieron en ruinas. Todos los caminos llevaban a un solo destino, el fallecimiento, de la que no escaparon los moradores de la hacienda de Aljibe. Don José de Alvarado, el hombre más poderoso de la región, se encontraba en sus aposentos, cuando su capataz entró a la hacienda gritando: ¡Ahí vienen los revolucionarios! Hacía eco aquella tormentosa voz. ¡Don José! ¡Don José! ¡Han tomado la hacienda de don Jorge! ¡Hay quienes dicen que ya vienen para acá! ¿Estás seguro?, preguntó con gran asombro. ¿Y don Jorge? ¡Ha fallecido! ¡Don Jorge ha fallecido!, continuaba relatando el capataz. ¡Son cientos! Y le han quitado la vida a don Jorge, a su familia y a toda la gente de confianza. Señor, tenemos que salir de aquí. Don José pensó fríamente y al fin decidió: reúne a toda la gente en el patio de la hacienda. Dales armas, incluso hasta a los niños. Ordénales que se aposten a los lados del camino. ¡Sí, señor! El capataz corría de un lado para otro, llevando armas y dando consejos a todos para que supieran cómo disparar. A pesar de eso, todo esfuerzo era para entonces inútil. Ya los revolucionarios cabalgaban cerca de la hacienda. Fue entonces cuando comenzaron los disparos, acompañados de los fuertes gritos de las mujeres y los niños que corrían sin cesar. Mientras tanto, en la hacienda, don José, con gran ambición y cegado por la fortuna que tenía, hizo un pacto con el diablo. A ti te encargo mi fortuna, para que nunca sea de aquella gente miserable, que hoy llenan mis tierras con dolor y sangre. Tomó a su gente de confianza y corrió hacia una entrada secreta, la cual conducía a una enorme cueva al filo de aquel monte. El túnel era tan grande que podían pasar carretas y hombres cabalgando. Como era tan poderoso, tenía mucha gente a su disposición. La batalla duró por horas, ya que el parque de ambos parecía no tener fin. Aquel hombre solo pensaba en esconder de la mejor manera sus riquezas, y no pensó ni un momento en su familia. Pero pronto el remordimiento llegó, aunque bastante tardío. Cuando regresó a la hacienda, ésta ya estaba ocupada, y la gente se encontraba enjuiciando con mano propia a su esposa y sus 2 hijas, a quienes con horror pudo ver cómo les quitaban la vida. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Lo único que consiguió fue que lo apresaran a él también, y en poco tiempo estaba siendo torturado para que confesara dónde había ocultado su dinero. Fue entonces cuando en su pensamiento visualizó a 15 hombres de confianza en la cueva, a los que él mismo estaba quitándoles la vida, y acordándose de las palabras y juramentos que le hacía al diablo. Maldigo este dinero, y todo aquel que lo quiera poseer, y todo aquel que lo quiera tener perderá su vida. Entonces le gritó con furia a la cara: aquel que quiera mis riquezas, aquel que pase por su pensamiento el quedarse con mis tierras, perderá la existencia por un demonio. Y fue así como perdió su vida, la más horrenda de aquellos tiempos. Pasaron los años y la revolución terminó, pero esta historia continuó en la memoria de los ancianos que la delegaron a sus hijos, y estos a sus hijos, pasando de generación en generación. La existencia de la cueva se volvió una leyenda, buscada por todos aquellos que quisieran poseer las cuantiosas riquezas de aquel hacendado. Luis, un pequeño joven de apenas 17 años, escuchó 1000 veces esta historia que le relataba su abuelo, aunque no pasaba de ser una simple leyenda, hasta que cierto día, pastando sus ovejas, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. ¡Ey, ven acá!
Gritaba desesperado a la oveja extraviada. ¡Ay, ¿dónde se habrá metido?, se preguntaba a sí mismo. Ya estaba oscureciendo, y su abuelo le había prohibido mirar hacia el aljibe al ocultarse el sol. Pero al mismo tiempo sabía que si regresaba sin la oveja, su patrón lo regañaría a tal grado de descontarle de su sueldo el valor del animal. Aquel muchacho, que era curioso como todos los de su edad, comenzó a subir por una ladera del cerro encontrando alimañas, pero nunca visualizando a aquella oveja. Trepando por una loma encontró una gran piedra. No dudó subirse en ella, ya que quizá arriba podría mirar mejor dónde se había metido la oveja. Después de todo, nunca había visto piedra similar. Estando arriba, pudo mirar en ellos grabados unos pies con una mano y una flecha. Fue entonces cuando por su mente atravesaron las palabras de su abuelo. La cueva encantada se encuentra en la dirección que marca una piedra. Y sin temor alguno caminó hacia allá. Pero la oscuridad de la noche se hacía más próxima, por lo que tuvo que volver al pueblo sin la oveja, pero sí con la esperanza de que al día siguiente encontraría la famosa cueva. Al llegar al pueblo lo sorprendió una terrible bruma, y ante ella unos hombres con lámparas y su abuelo con un gran garrote. Muchacho travieso, te he dicho 1000 veces que no te quedes en ese monte tan tarde. Ese monte está encantado, decía con mal genio. ¿No puedes entenderlo? Sí, abuelo, dijo el muchacho asustado, pero he visto algo que lo sorprenderá. ¿Estás loco? Nada de sorpresas. Una paliza es lo que mereces. No, abuelo, digo la verdad, continuaba el muchacho. He visto la piedra que apunta hacia la cueva. ¿Qué dices?, preguntaron con asombro los hombres que acompañaban al abuelo. El muchacho sintió que ganó terreno y decidió continuar. La he visto. Sé dónde está. ¿Y crees que nos puedas llevar?, preguntó un valiente hombre. No lo creo. Estoy seguro. Marqué bien el camino y sé cómo volver allá. Todos los presentes acordaron volver a aquel lugar en cuanto la luz del día se los permitiera. A la mañana siguiente todos se reunieron en la casa del viejo, pero Luis parecía no acordarse, pues aquella noche durmió más de lo habitual, razón por la cual tuvo que intervenir el viejo para levantarlo y ponerlo de pie como guía. Todos murmuraban y fantaseaban con respecto a lo que harían con el dinero. Unos comentaron: si en verdad, muchacho, que sabes el lugar para entrar a la cueva, en efecto hoy mismo podrás pagar aquella oveja. Soltó en risas. Minutos después todos miraron con asombro que las palabras del muchacho eran verdad. Ante sus ojos se encontraba la piedra que apuntaba justo a los barrancos más hondos. Sin pensarlo, se dirigieron hasta el lugar a golpe de machete y alaridos de asombro. En sus mentes se visualizaban aquella inmensa fortuna que los abuelos les habían contado de pequeños. ¡Hey, seremos ricos!, se escuchaba con entusiasmo. Al cabo de mucho esfuerzo, al fin pudieron llegar al lugar. La cueva por afuera era tan impactante que más bien les daba una invitación para alejarse y no volver nunca más. Pero su ambición era más grande, y pronto los que se creían más valientes entraron sin volver una mirada hacia atrás. Luis sentía cómo le temblaban las piernas a medida que avanzaba a unos cuantos metros atrás del abuelo. En aquel lugar se escuchaba cómo las gotas de agua caían a lo lejos. Al pie de la gran caverna se sentía una fuerte brisa y un olor nauseabundo. Muchos hombres del grupo comentaban entre sí: creo que es mejor regresar al pueblo. Sí, yo no me aventuraré, respondían los otros. Justo cuando dieron la media vuelta, se escuchó cómo un animal cuadrúpedo se acercaba hacia ellos. Luis pensó de inmediato que se trataba de la oveja perdida, mas su sorpresa fue tal cuando miró a un gran animal, que era digno de un creador. Se trataba de un chivo de un tamaño inimaginable. Todos trataron de atraparlo, pero su esfuerzo fue inútil. El gran animal entró a la caverna, y es así cuando Toño se aventura diciendo: ¡ese animal es mío!, y corrió hasta acercarse a él. Cuentan los que ahí estuvieron presentes que la cueva se cerró, y el chivo comenzó a hablarles. Si están aquí es porque quieren las riquezas.
Les diré que se encuentran en las entrañas de la tierra. ¿Quién de ustedes será el primero? Los hombres estaban paralizados. Algunos se desvanecieron. Toño tenía en mente que quizá todos fallecerían en aquel lugar, y todo por la maldita ambición, por lo que tomó algo de valor y como pudo respondió: «Yo soy el primero. ¿Pero el primero en qué?». En ese momento el gran animal miró hacia atrás, dejándoles ver las riquezas y diciendo: «Si ustedes son capaces de enfrentarme, si me aguantan 3 topones, todo esto que ven será suyo. ¿Pero qué pasa si fallamos?», preguntó Toño perplejo ante tal suceso. «Fallecerán y se quedarán en este lugar. Justo en ese momento se comenzaron a escuchar los gritos de dolor, angustia y desesperación que provenían de las entrañas de aquella cueva. Luis pudo notar cómo el ambiente se tornaba más pesado y oscuro. Por detrás del animal miró a los fantasmas de 15 hombres que todavía aguardaban en la cueva pidiendo venganza. Su amo los había entregado a aquel ser infernal que ahora clamaba sediento por las almas de aquellos que todavía continuaban con vida. La rabia del animal crecía al mirar que nadie se atrevía a enfrentarse a él, ni siquiera cegados por su ambición. «¿No quieren poseer el oro?», preguntó aquel ser que parecía crecer más, situación que no les pareció extraño, ya que las creencias populares indicaban que todo ser maligno se alimentaba del miedo de los humanos. Toño pudo reponerse para así poder contestar por el resto de sus compañeros. «No queremos tu oro», pausó para tragar saliva. «Queremos que nos dejes ir. Nadie va a enfrentarte a ti, ni por todo el dinero del mundo lo haríamos». «¿Tan seguro estás?», preguntó con malicia el animal. «Parece que uno de ustedes no está del todo convencido, ¿no es así?». «Así es», dijo acercándose Fermín. «Yo sí quiero el dinero. Entregaría mi alma con tal de poseerlo». Y fue así cuando todos los hombres con horror vieron caer a su compañero, que no logró aguantar ni siquiera el segundo topón. Con tan solo el primero cayó despedazado al momento. Con lágrimas en los ojos vieron atónitos cómo la vida se le escapaba, como si fuese cortada de un tajo, y quedando el pobre infeliz hundido en su afán de fortuna en completa miseria. El maligno ser se acercó hasta la víctima y echó a reír amenazante ante los que estaban de pie. Aquellos hombres no tuvieron más remedio que salir corriendo de aquel lugar en cuanto sus piernas les pudieron responder, no sin antes recordar alguna oración que les permitía creer que el alma de su amigo estaría con bien. Ninguno pudo mirar hacia atrás, a excepción de Luis, quien una vez que se sintió a salvo en el pueblo, confesó haber vuelto su mirada, lo suficiente como para poder ver que aquel animal se había convertido en un hombre vestido de negro, que se aproximaba al cuerpo inerte de su amigo. Desde aquel día prometieron que advertirían a la comunidad entera los peligros que en aquella cueva existían. Sin embargo, nunca faltó algún desdichado que quisiera enfrentarse a tan cruel animal con el único deseo de poder tomar, aunque fuera una de aquellas preciadas monedas de oro. La Dama Enlutada, versión del libro Leyendas Potosinas de Mariano Aguilar. Los acontecimientos de esta leyenda son tan recientes que todavía se comentan en diversos sitios de la población potosina. Una fría noche de noviembre de uno de estos años que acaban de pasar, Abel Morales, conductor de un coche de alquiler, llevaba 5 horas de haber iniciado su trabajo. Por lo tanto, había conducido a muchos pasajeros a distintos sitios de la ciudad. Eran las 2 de la mañana cuando Abel regresaba de dejar a un pasajero por la orilla de la ciudad hacia el lado norte, donde se encuentra el templo del Señor del Saucito, imagen venerada tanto por los fieles de la población como por muchos otros de todas partes del país, ya que frecuentemente llegan peregrinos a pagar mandas y a pedir favores, pues es un Cristo muy milagroso. Pasaba el taxista aludido por un lugar situado cerca del templo, a escasos 300 metros del sur, donde está el panteón llamado también del Saucito, cuando una dama vestida de negro le hizo señal de parar solicitando ser conducida, cosa que Abel obedeció a punto.
abriendo la portezuela posterior del coche para que subiera. La dama enlutada le pidió: «¿Me va usted a llevar a varios templos de la ciudad?» «Sí, señora, a sus órdenes, pero a estas horas no hay ningún templo abierto». «Sí, ya lo sé, no pretendo entrar. Solamente quiero rezar delante de las puertas». Al chofer le pareció algo extraño que una señora fuese a las 2 de la madrugada a rezar a las puertas de los templos, pero pensó que tal vez se trataba de pagar una manda o de una penitencia, por lo que accedió a conducirla. «¿A dónde vamos primero?» «Por favor, al templo de San Francisco». «Ah, sí, el que está situado precisamente frente a un hermoso jardín». «El mismo. Por cierto que este jardín, que ha sido remodelado con arboledas frondosas, pastizales que semejan alfombras persas de un verdinegro encantador, y una fuente murmurante que invita a la meditación». Ahí bajó la dama, quien se hincó frente a la puerta cerrada de la iglesia. Después de unos minutos volvió al carro. «Ahora condúzcame a la parroquia de San Miguelito». En ese momento contestó Abel: «Pues es un lugar que queda relativamente cerca. Además está en el centro del barrio del que habla la canción de Pepe Guízar. Yo soy de San Luis Potosí». La dama hizo exactamente lo mismo. Hincada frente a las puertas cerradas estuvo rezando. Otra vez subió al carro y pidió ser llevada al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. «Ah, ese bello y majestuoso templo donde alguna vez ofició el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Situado al final de una de las más hermosas avenidas de San Luis, arbolada con 4 majestuosas hileras de fresnos, y en el centro una calzada preciosa revestida de cantera rosa, donde al comenzar se yergue la famosísima Caja del Agua, obra maestra colonial del insigne arquitecto Juan N. Sanabria, y construida por José María Salaini. Aquí también la dama bajó, rezó, y volvió al carro. La verborrea de Abel, el chofer, contrastaba con el silencio de la dama enlutada, quien solamente abría la boca para indicar el siguiente lugar. «Ahora al templo de San Sebastián». «¿San Sebastián? Ah, es el que está rodeado de un bello jardín con un kiosco en medio, donde los domingos hay conciertos de la banda de música». Al llegar, la dama se apeó del coche y se comportó de la misma manera que las anteriores ocasiones. Cuando volvió a subir, dijo: «Ahora a la iglesia del Montecillo». «Ah, señora, no puedo menos que recordar que ahí es donde está el jardín Ramón López Velarde, uno de los más bellos y románticos de la ciudad. Como ya sabemos, nuestra dama lleva 5 templos recorridos. En este otro, cerrado también, rezó, se persignó, volvió al carro y pidió al chofer: «Ahora al templo del apóstol Santiago, por favor». Vamos otra vez rumbo al norte de la ciudad. No cabe duda que, como dijo el poeta, San Luis Potosí es la ciudad de las 100 torres y de los 1000 jardines, pues frente al templo del apóstol Santiago hay otro hermoso jardín soñador, en donde también hay música los domingos. El mismo comportamiento de la dama de negro, bajar lentamente del coche, dirigirse con parsimonia a las puertas cerradas, rezar, santiguarse y regresar al asiento trasero del taxi. «Ya solo me falta el templo del Señor del Saucito, para que después me deje usted donde subí al principio». El chofer obedeció tomando el rumbo del templo referido. Cuando llegaron, la dama bajó del coche e hizo casi lo mismo que en los demás templos, solo que aquí se entretuvo más tiempo. Al regresar al coche dijo al chofer: «Ahora me lleva frente a los portales del Panteón del Saucito, pero como no traigo dinero, en este papel que le doy está un recado para mi hermano, el licenciado Mario Palomares. Él le pagará todo el recorrido que acabamos de hacer, y le hace usted entrega de esta medalla, que lleva mi nombre, Socorro». Tal vez porque Abel Morales ya estaba muy fatigado, tanto de manejar como de hablar, y lo que quería era irse a su casa a descansar, o sintió que algo lo obligaba a aceptar. El caso es que tomó el papel de mala gana, y la medalla de oro, guardándolos en uno de los bolsillos de su pantalón. Al llegar al último sitio indicado por la dama enlutada, Abel se detuvo para que ella bajara del coche, pero como no oyó el ruido de la portezuela, miró al asiento trasero, y con sorpresa vio que la dama no estaba. Sin embargo, como sentía verdadero cansancio y además sueño, pensó que ella había bajado sin que él se diera cuenta. No obstante, reflexionó en lo raro del caso.
tanto que a pesar de su fatiga, no pudo conciliar el sueño esa noche. Al día siguiente, a eso de las 11 de la mañana, Abel Morales se dirigió al despacho del licenciado Mario Palomares, persona conocida y hermano de la dama enlutada. Abel refirió al licenciado Palomares lo acontecido la noche anterior y le entregó el recado así como la medalla. Con gran sorpresa, el licenciado leyó el papel y pensativo e intrigado dijo al chofer: «Efectivamente, es letra y firma de mi hermana Socorro, y con mucho gusto voy a pagarle lo que se le debe. Además le ruego que acepte esta propina», dijo dándole una cantidad apreciable de dinero. «Pero», continuó hablando el licenciado, «es mi obligación comunicar a usted que mi hermana falleció hace 2 meses». Abel Morales palideció y tembloroso rechazó el dinero que el licenciado le entregaba. Muy asustado regresó a su casa, de donde no volvió a salir, pues 2 meses después falleció de una rara enfermedad. Las 4 brujas. Dicen que se disfrazan en forma de bolas de fuego, pero en realidad son unas brujas con la mirada turbia y los brazos secos. Dicen también que la sangre de los bebés es su alimento favorito, para seguir manteniendo fuerza en sus conjuros. De ellas, de las brujas, se habla mucho en un pueblito llamado Ermita, cerca de la localidad de Jutla, Crespo. Además se dice que las brujas habitan cerca de los cerros, para esconderse y disfrazarse en forma de pequeños meteoros de fuego. Por esta razón, los perros en algunas ocasiones perciben cosas extrañas y suelen aullar cuando por alguna casualidad caminan por un cerro. Sin embargo, en el poblado de Ermita, se asegura que existían 4 brujas que chupaban la sangre de los niños, que en ocasiones se lo robaban y que tenían un gran poder. Además de que se podían transformar en pájaro, en guajolote o en cerdo cuyo pelaje siempre era de un negro azabache brillante, puesto que ese color representa la noche y la oscuridad. Estos relatos, a veces, se solían escuchar en las tiendas de Don Timo, al que le encantaba contar historias acerca de las brujas, y siempre solía afirmar: «Yo conocí a una familia de brujas. Eran 4. Eran muy extrañas y practicaban los hechizos oscuros, y solían salir solo los días martes, miércoles y viernes, que es cuando se realiza la brujería». Don Timo también narró que una noche las observó haciendo una fogata enorme, cuyas brasas eran rojísimas, casi incendiarias, y que las 4 brujas repetían una serie de palabras extrañas, en un lenguaje incomprensible que Don Timo no pudo llegar a descifrar. Lo cierto es que también dicen que en medio de la lumbre, las brujas esconden sus piernas para volar, y que tras su conjuro, la hoguera se las traga y se transforman en bolas de fuego, que primero chocan entre sí para después volar y asomarse en las ventanas, y así poder chupar la sangre de los niños. Realizada esta tarea por la noche, se transforman de nuevo en seres humanos. Hablan cosas extrañas y luego vomitan toda la sangre robada de los niños, en una olla grandísima de peltre, que luego ponen a hervir y dan vueltas y vueltas al contenido, con un cucharón de madera enorme, como si fuese una sopa de muchas especies. Y no solo Don Timo aseguró sobre la existencia de las brujas. También la gente cuenta que en esta localidad en Ermita, un niño lloraba y lloraba con ansiedad. Sus padres pensaban que su hijo de pocos meses se encontraba enfermo, pues le habían descubierto un moretón grande en el cuerpo. El curandero del pueblo, que era muy conocido, les aseguró a los padres asustados que aquel moretón no era ni el piquete de una chinche, ni de ninguna araña saltona, sino del robo de las brujas. Por tanto, el viejo curandero le recomendó al padre velar toda la noche a su hijo, y cuando aparecieran las bolas de fuego, dispararles con un rifle sin titubear. Y así fue tal como lo hizo. Después de una semana en vela, las bolas de fuego quisieron ingresar por la ventana en la habitación donde dormía el bebé, a lo que fueron recibidas por una lluvia de balazos, y salieron del lugar despavoridas. La gente cuenta que solo una de las 4 brujas, que eran hermanas, sobrevivió y que llegó mal herida a su casa, y que ahí una sobrina joven y bonita, que desconocía las artes oscuras de sus tías,
Se asustó al verla y salió horrorizada pidiendo ayuda, pues la bruja tenía el cuerpo humano, pero el rostro y la cabeza de un gato negro, y al observarse en el espejo, la misma bruja falleció del pánico y de la humillación. Dicen también que su casa era oscura y que solo con pasar por ahí, a un lado del gran portón de madera, daba la sensación de que algo malo sucedía y que la piel se erizaba del horror. Aseguran también que su casa olía a azufre y que un grupo de hombres valientes ingresaron al inmueble para saber si se encontraba por completo deshabitada. Y afirman que fue en la cocina donde hallaron todavía la olla de peltre aún con sangre espesa dentro de esta. Lo cierto es que acerca de las brujas, una amiga mía llamada Mariana, que también vive en Oaxaca, me platicó algo parecido sobre una de ellas. Me contó que había dejado bien abrigado a su hijo en la cuna, mientras ella iba a la cocina a prepararle el biberón. Me aseguró que fue en ese momento cuando todo ocurrió, pues al regresar vio a una mujer con unos brazos largos y secos, vestida con un jorongo polvoso y con el pelo sucio, que cargaba a su hijo hablando un lenguaje desconocido, mientras que de su cuerpo resplandecía una luz de color ámbar. Mi amiga tenía miedo de que le hicieran daño al bebé, mientras la bruja decía que el pequeño era suyo y que se lo quería llevar. En ese momento, me dijo Mariana, yo no tenía miedo. Quería rescatar a mi hijo. Lo único que recuerdo que aquel forcejeo duró mucho tiempo, más de 2 horas. Además mis papás se despertaron y al ver aquella situación se quedaron paralizados del horror. Entonces fue mi mamá la que empezó a rezar, mientras que mi papá recordó que con las semillas de mostaza se aleja a las almas malas. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a arrebatarle el niño a aquella mujer extraña, que parecía cada vez más debilitada ante los rezos de mi mamá. Luego la mujer volvió a hablar con sus palabras incomprensibles y se convirtió en una especie de ceniza, que salieron volando a través de la ventana, para luego escucharse el graznido de un guajolote y el revoloteo de sus alas en el techo de la casa. Ha pasado el tiempo y aún no me explico qué fue lo que ocurrió, pero de lo que sí estoy segura es que esa bruja se quería llevar a mi niño para siempre, concluye mi amiga pensativa. De las historias sobre brujas en Oaxaca, también una comadre me contó que cuando su hija menor era muy pequeña, lloraba cada ocasión en que se apagaba la luz del cuarto. Ante su llanto insistente, el esposo de mi comadre se levantó rápido y prendió la luz. En eso se escuchó algo revoloteando en el techo. Alarmados, mi comadre y su esposo fueron a ver a una hierbera del pueblo, a lo que la mujer les recomendó colocar rosarios y tijeras en forma de cruz dentro de su casa, ya que vivían muy cerca de un cerro, y en estos lugares habitan las brujas, pues ahí se esconden, y por eso siempre hay que tener mucho cuidado con los niños, las ventanas y las bolas de fuego.